Tattersall Leasing, expertos en leasing operativo y renta-car para empresas. Más en tattersalleasing.cl. Transbank, creciendo juntos. Y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presentan el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién tiene derecho a usar el contenido ajeno en la era de la inteligencia artificial y a qué costo? Esto nos lleva al artículo 8 sobre inteligencia artificial y derecho de propiedad intelectual, una de las pocas cosas en que el gobierno ha estado dispuesto a ceder en el proyecto de reconstrucción nacional, pero una historia que está abierta y que va a continuar. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy, Andrea Vial? ¿Cómo sacó el Tren de Aragua los 80.000 millones de pesos del país? Y son 80.000 millones, es más, es menos. ¿Habría ayudado tener más y mejor inteligencia económica para evitar, en este caso, el delito de lavado de activos? Son muchas preguntas que se irán respondiendo durante la investigación que dirige el fiscal Héctor Barros, pero ya un poquito más se sabe. Y que empieza a contestar de inmediato, Andrea Vial. Parte tú. Mira, ayer se discutió en el Congreso el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, cuyo objetivo es rastrear la ruta del dinero y detectar operaciones financieras sospechosas vinculadas al crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Eso es lo que busca esta ley. Y crea un sistema que estaría integrado por la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, y se organiza en 3 ejes. 1. Fortalecer el ecosistema de inteligencia y análisis económico. Estupendo, porque hay que fortalecerlo. 2. Prevenir y detectar tempranamente operaciones económicas sospechosas. Y 3. Mejorar las facultades intrusivas y sancionatorias mejorar las facultades intrusivas. Intrusiva es buena palabra, intrusiva. Bueno, es buena. Muy buena. Este proyecto se fue ayer a comisión mixta. Y a pesar de que es un proyecto que tiene muchas aristas que contribuyen todas a perseguir al crimen organizado, existe un artículo que es el que ha generado más polémica. Y es aquel que señala que la UAF podrá requerir a una institución bancaria la información sujeta a secreto bancario sin previa autorización judicial. Solo si aquello es indispensable para desarrollar o completar el análisis de un reporte de una operación sospechosa que provenga de un banco. Cuestión que en estricto rigor esa sería la primera la primera razón por la cual podría meterse en esta acción más intrusiva, ¿ya? Que cuando tenga que analizar un reporte de operación sospechosa que provenga de un banco. Cuestión que en estricto rigor revela que ya se levantó el secreto, porque cuando a ti te llega a la UAF un reporte de operación sospechosa, ya se le levantó el secreto a esa persona. Alguien ya De estuvo facto, mirando. sí, ¿no es cierto? Bueno, pero esta atribución le permitiría, y esto es lo importante, pedirle a otros bancos si existen otras cuentas a nombre de este sospechoso. Ya. ¿Ya? Que generalmente es así, y es lo que hemos visto ahora. Claro, lo vimos en la Operación Tokio. El segundo caso... Oye, que tenía hartas cuentas. Sí. Sí. El segundo caso para solicitar información de cuentas corrientes o depósitos es cuando el reporte esté referido a un funcionario público. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos sujetos tienen un estándar más exigente, por existir el riesgo de uso de recursos fiscales para operaciones ilícitas. Entonces, si un funcionario público, el reporte sospechoso, que inmediatamente la UAF pueda pedir también levantamiento de secreto en otras cuentas que pudiera tener ese caballero o esa señora. O señora, digo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿cómo se llama? Un alcalde que está comprando un campo que no cuadra con su ingreso. Ya. ¿Ya? Y tercero, cuando se refiera a una persona jurídica. Por ejemplo, un corredor de propiedades que levante un reporte de operación sospechosa, porque el corredor de propiedades tiene obligación, es un sujeto obligado, Ya. respecto, por ejemplo, de una empresa constructora. Que dice, ¿Ya? algo no cuadra aquí. Ya, listo. Ok. La UAF se podría, con esta ley aprobada, este artículo, Podría mirar a la constructora. podría mirar a la constructora. Ya. Recordemos que entre los sujetos obligados a reportar la ley no solo obliga a sujetos públicos como la Contraloría, los ministerios, la municipalidad, también a los privados. Además de los bancos, los casinos, los notarios, las empresas de transporte de valores están obligadas a reportar, los comerciantes de joya, las compañías de seguros, las automotoras,
Ah, mira. ¿ya? Entre muchas otras Ah, entidades. son hartos. Son muchas. Es más, los clubes de pesca, caza y tiro, Vaya. ¿ya? Ya. Ustedes lo pueden mirar en la página de la UAF. Están en estadísticas. Estadísticas está el listado de los reportes que se han hecho. Creo que un club de tiro hizo uno este año, el año pasado. 24 votos a favor. Claro, a lo mejor probablemente encontró que un señor llegó con un arma fuera Mm. de lo común en cuanto al valor que tenía. Y ahí están obligados a reportar. Están Las obligados a inmobiliarias me reportar. dicen también. La También. inmobiliaria, Obvio, totalmente. lógico. O sea, Toda la razón. miremos si lo hace. 24 votos a favor y 24 en contra, así quedó la votación ayer en el Senado. Quienes se oponen a entregarle a la UAF esta atribución argumentan que la medida afecta la privacidad y vulnera la intimidad, un principio que está protegido en la Constitución. En todo caso, fíjate, el fiscal Héctor Barros, que dirige la operación Tokio, dijo ayer que en realidad él no habría necesitado esta atribución de la UAF porque él pidió el Ya. permiso para levantar el secreto bancario a un juez Y el juez se lo dio. y el juez se lo dio, y se lo dio a tiempo. En el caso de la operación Tokio, Y la hasta ahora, UAF, perdona, y leí el otro día una estadística que me mandaron, creo que me la mandaron de la UAF, que había como un catastro de todas las veces que ha pedido la UAF el levantamiento de un juez y todas las veces el juez Todas le ha las dicho veces que se lo bueno. dan. Claro, Claro, si cuando ya llegan al 100%. juez, claro, siempre lo se la da. logran. claro. El problema es que hay que hacer un caso para llegar al juez Claro, y eso pero demora más. esto es verdad que apuraría mucho más todo, porque lo que haría, que era lo que comentaba la Paula Comandari ayer en página 13, es que permitiría que la UAF pudiera captar antes de tiempo, Claro. alertar sobre, por ejemplo, como parámetros que tienen estos personajes para operar en el sistema financiero. En el caso de la operación Tokio, la UAF, previo análisis, efectivamente envió reportes de operaciones sospechosas a la Fiscalía Nacional, que habían sido emitidos por bancos que alertaban sobre transacciones de miembros de esta banda. Algunos de ellos están formalizados y están en prisión preventiva. Anoche la Fiscalía Nacional señaló en un comunicado que estos antecedentes se procesaron, que se distribuyeron a las fiscalías regionales encargadas de dirigir las investigaciones correspondientes. Ya, puede pasar, porque pasa. Estas son investigaciones secretas, que a veces se envían esta información a una fiscalía X, la fiscalía X mira si tiene alguna investigación en Claro, curso, si lo puede relacionar con si lo alguna puede otra relacionar cosa. con algo y no, porque era la fiscalía de más allá la que está investigando a este Claro, señor. puede pasar. Eso pasa. ¿Ya? Y eso es algo que probablemente hay que corregir esa coordinación. Ahora, ¿cómo se supone que los miembros del Tren de Aragua sacaron la plata de Chile? Ya. En primer lugar, hay que tener claro que la moneda oficial de estos caballeros no es el peso, ni el dólar, ni el euro, es la criptomoneda. Claro. Esa es su moneda oficial. Y para blanquear y sacar la plata, ¿qué hicieron? Se supone que utilizaron dos exchanges diferentes, que son estas empresas globales de intercambio de criptomonedas, una muy famosa que se llama Binance, y que tuvo en las cuerdas a su CEO en Estados Unidos Claro. hasta hace poco, y que el señor Trump lo indultó, ¿ya? Porque estaba operando y tuvo que Ah, pagar. por eso me sonaba claro. Sí, Sí, por y eso tuvo que sonaba. pagar mucho. Pero no le, o sea, son peanuts para estas empresas y para el crimen organizado pagar algo. ¿Ya? Y la otra es una segunda que se llama BingX, que no han pedido ninguna de las dos autorización para operar en Chile. Por lo tanto, no están fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? La ruta pudo haber sido la siguiente: abrir una cuenta en estas corredoras exchange. O sea, yo Tren de Aragua, tengo mis cuentas en distintos bancos chilenos, mis cuentas corrientes, Ya. donde voy depositando la plata que obtengo de extorsiones, secuestro, venta de drogas, Fechorías varias. de todas las fechorías, prostitución. Y entonces, además, voy y abro una cuenta en una de estas corredoras exchange. Nadie te pregunta aquí muchos datos, ni Ya. cuál es tu patrimonio, ¿no? Nadie pregunta. Entonces tú lo que haces es que le pides a tu banco donde tienes tu cuenta corriente, que recordemos que hasta ahora se han incautado creo que más de 150 cuentas corrientes, en este caso, Ya. nada más que en la operación Tokio, que envíe a tu cuenta en Binance o Bing un monto X. Así, Yo le pido a mi sencillo. banco, oiga, traspáseme a mi cuenta exchange. Como se traspasa a una AGF, a Exacto. una cuestión de inversión. Claro. Ya, igual. Ya. Luego, esa corredora que recibe tu plata te pregunta, ya, ok, ¿y qué te compro?
¿Qué te compro acciones? ¿Qué te compro con esto? Cómpreme un cripto, por favor. Cómprame unas cripto. Cómprame tantas bitcoins. Toda por esta plata ejemplo. póngala en criptos. Y las pones en una billetera virtual. Y de ahí la puedes empezar a mover porque tú manejas tu billetera virtual. Ahora, todas esas transacciones sí quedan registradas en lo que se llama una blockchain, que es un libro de contabilidad virtual, pero con la rapidez y la actitud para armar estas operaciones, la trazabilidad es prácticamente Ya. imposible. Fíjense, todos los últimos rescates de secuestro extorsivo han sido pagados en criptomonedas en Chile. Tener funcionarios al interior de los bancos es una tremenda ventaja. Recordemos la banda de los chinos en Iquique, los Chen Chen, Ahí que también había estafaron a decenas de ejecutivos estadounidenses y se de vinieron a lavar dinero a Chile. Y también había un funcionario del Banco Santander, Claro. que era nada menos que el cerebro del cuento. Es tan increíble esta organización, me comentan en una fiscalía, que el Tren de Aragua maneja la franquicia, la vende o la arrienda y obviamente que cobra por ello. De los 80.000 millones que figuran en esta investigación, la Fiscalía va a tener que aclarar de qué tipo de delito provienen esos montos, porque hasta ahora, porque acuérdense que tiene que ir al tribunal a probar todo. Claro. El fiscal Barro, igual es difícil esto, porque hasta ahora se confirma que 800 millones son solo de extorsiones, pero ¿y el resto? La Fiscalía va a tener también que dilucidar por qué algunos miembros del Tren de Aragua sacan camionetas del país por paso fronterizo que nunca regresan, porque las venden en 3 veces su valor Ahí en se supone que Colombia o colaboraba Venezuela. la mujer que Exacto. que trabajaba para La el señorita Banco funcionaria Estado. del Banco Estado. Claro. Y luego vuelven, repiten la gracia y todo. ¿Y aduana? Aduana no hizo Se le, nada. Hay un tema con le aduana. pasa. se le pasan las camionetas Entonces por son delante. demasiadas las aristas. Y esta investigación, que es el golpe más grande que se ha aceptado a esta organización criminal, recién está partiendo. Recuperar la plata va a ser prácticamente imposible. Y la paradoja, con esto termino, que me comentaba un fiscal, es que estos tipos operan felices en Chile. Porque Chile es tan ordenadito, su institucionalidad es perfecta. Entonces, saben que acá les van a hacer un juicio justo. Saben que acá nadie los va a torturar. Que el juez nunca lo va, o la jueza nunca lo va a permitir. Eso no se hace acá. Y más aún, saben que el Estado chileno les va a poner un defensor público O sea que no van a tener que pagar. de buen su- nivel Claro. para que los defienda. No te hay que sacar ni un cripto. No. Ni una cripto. Un agudo Inspirador. observador. Un agudo observador del Congreso me decía esta mañana que ojo con la votación de ayer en el Senado, porque el gobierno iba a perder por 2 votos. Sí. Si estaba Walker y estaba Órdenes, perdía por Claro, 2 votos. ganaba la oposición. Ganaba la oposición. Entonces algunos se le están afilando los dientes con miras a otro proyecto importante que viene en camino al Senado. Sí. Se llama Mega Reforma. Eso. Qué triste que cada vez que en estas votaciones uno ve que se vota como izquierda-derecha. Porque uno dice, en este tema, por ejemplo, Es totalmente ¿por qué no ideológico. podría haber sido más cruzado? Mm. Claro, porque no Bueno, opera fue un la tema de relación campaña Ahora, muy fuerte. efectivamente, para la derecha es un tema de principio la tuición privacidad. del poder político Sí, y la sí. privacidad y la tuición del poder político respecto de la capacidad que tenga de perseguir. Claro, porque acá dicen es políticamente. el Ejecutivo el que queda con la tutela. Sí, Para porque ver la esto. UAF, La UAF depende del Ministerio de Hacienda. Hacienda. Dicho eso, en la mega reforma famosa está el artículo 8 sobre la inteligencia artificial y los usos de obras o producción que protegida intelectualmente. Bueno, desde que presentó precisamente la mega reforma, el gobierno se ha movido poco con respecto a este proyecto, pero en lo que sí ha cedido, por ahora, al menos es en el artículo sobre propiedad intelectual que mencionas tú, Iván, que levantó la alarma de los medios periodísticos. A ver, hagamos un poco de contexto. En el mundo, los medios han vivido una crisis del modelo de avisaje publicitario que los financiaba. Y esto lo estamos viendo ya hace un par de décadas. Las grandes plataformas, Google y Meta principalmente, se fueron quedando con esos ingresos que iban antes para los medios y como consecuencia hemos visto que los canales, revistas, diarios, radios se han achicado o han cerrado, aun cuando incluso algunos nunca han tenido mayores audiencias, pero se quedaron sin plata. Claro. Con el tiempo entonces los medios empezaron a actuar. Primero fueron en la década pasada, como ya a fines de, por ahí por 2016, 2017, empezaron con los muros de pago. La reinstalación de los sistemas de suscripción, diciendo ya no podemos seguir entregando todos los contenidos gratis. No fue suficiente y en los últimos años el problema se ha judicializado. En Chile, en marzo del año 2024, Copesa, dueña de La Tercera, presentó la primera demanda en América Latina contra Google por abuso de posición dominante.
acusa a la empresa de apropiarse y beneficiarse del contenido de sus medios para sus resúmenes y resultados sin pagar por eso. José Luis Santamaría, que es el director de La Tercera, ha sido como muy defensor de que el periodismo tiene que defenderse. Y entonces en esta demanda después siguieron El Mostrador y Cooperativa. En enero de este año, Copesa presentó un requerimiento ante el Tribunal para la Libre Competencia para que las plataformas de inteligencia artificial generativa paguen por usar los contenidos de los medios para producir la respuesta, como un tipo de demanda que, por ejemplo, el New York Times y otros medios afuera también están planteando. En marzo, además, la Asociación Nacional de Prensa, que reúne a los medios impresos, inició una campaña contra los servicios de clipping por reproducir y comercializar noticias sin pagar derechos de autor a los medios. Servicios de clipping. Los clippings son estos reportes que hacen, por ejemplo, agencias que le mandan a sus clientes como recortes de lo que se publicó, resúmenes de los distintos medios. Ya. Entonces no le pagan a los Todas las medios. veces que lo mencionaron al cliente o determinado seguimiento de determinados Ya. temas y qué sé yo, y usan todo el contenido de los medios pagando solo una suscripción. Y con eso difunden todos los contenidos. Entonces, la ANP arremetió contra eso y ahí ha estado encabezando el presidente de la Asociación Nacional de Prensa y director del Diario Financiero, José Tomás Santamaría. Por otra parte, Felipe Arboe, como abogado, ha sido ha hablado mucho de esto. A fines de abril, los canales agrupados en Anatel, entre ellos el Canal 13, que es nuestro medio hermano, así que nosotros llevamos vela en este entierro, por supuesto, además porque somos parte de los medios que están reclamando por todo este tipo de cosas, presentaron una demanda contra Google, o sea, contra la matriz de Google Alphabet, por abuso de posición dominante en los mercados asociados a motores de búsqueda y publicidad digital. ¿Ya? Y entonces ahí, por ejemplo, está Sebastián Castro, que ha sido el abogado de estos casos, y Jimena Rojas, que es la abogada de Copesa, que han estado llevando estos distintos tipos de casos. Bueno, al mismo tiempo que todo esto ocurría, o sea que vemos una arremetida desde distintos medios acá en Chile para defender sus contenidos y exigir el pago, ocurría todo eso y el recién estrenado gobierno de José Antonio Kast presentó su proyecto de reconstrucción nacional. Y ahí apareció un artículo 8 sobre propiedad intelectual. Apareció realmente cuál conejo sacado del sombrero. O sea, a tal punto, este proyecto se había filtrado casi entero. ¿Se acuerdan que ya la oposición tenía posición antes de que se presentara, qué sé yo? Pero nadie supo de este artículo 8. Fue una total sorpresa, al punto que cuando tú entrevistaste al ministro del Interior, Claudio Alvarado, al día siguiente de la presentación del proyecto, y le preguntaste por esto, Claudio Alvarado no sabía los detalles. ¿Y quién es el autor de este...? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. El artículo, déjame explicar un poco, modificaba la propiedad intelectual para permitir reproducir, adaptar y distribuir obras protegidas por derecho a autor, texto, imágenes, música, no solo textos periodísticos, sin autorización ni pago a sus creadores, mientras fuera para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Mira tú. ¿Ya? La norma, una copia textual de una indicación que había presentado antes, en el año 2024, el gobierno del presidente Boric, y que había sido rechazada ya en la Cámara. Ampliamente. Bueno, los medios periodísticos reaccionaron con mucha dureza. Anatel dijo que era un traje diseñado a la medida de las grandes empresas de inteligencia artificial, un permiso básicamente para que las plataformas se apropiaran de los contenidos de los medios, y no solamente de los medios, justo cuando los medios de comunicación están peleando por su supervivencia, por lo que están peleando, más allá de en un medio específico, están peleando porque el trabajo periodístico sea remunerado. Claro, y Google es una empresa de inteligencia artificial al final. Exactamente. Bueno, hasta hoy día hay preguntas de cómo apareció este artículo. Se apuntó a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, que ha tenido reuniones con Tecnológica. Entonces empezaron a rastrear sus reuniones de lobby, o sea, que estaba documentado por lobby, aparecieron reuniones con grandes plataformas, y ella además viajó con el canciller Francisco Pérez Maquena a Estados Unidos y se reunió con representantes de las plataformas. Pero a mí del Ministerio de Ciencia me dijeron que Lincolao se enteró por la prensa, prácticamente, de este artículo, que el ministro Quirós, el ministro de Hacienda, no lo discutió con ella, no lo discutió con esa cartera, y que en el viaje que hicieron a Estados Unidos, después de presentar el artículo, las empresas sabían prácticamente más que ellos de esto, que ella y el canciller. Eso es lo que me decían. Pero de fondo... Ahora, igual lo defendió al artículo. Lo defendió, pero la verdad es que esto no iba en la línea de lo que el Ministerio de Ciencia está tramitando en la ley sobre inteligencia artificial que se está discutiendo en el Congreso. Ya va en otra línea, no era lo que le interesaba al Ministerio de Ciencia.
Pero bueno, de fondo está que el Ministerio de Hacienda, que es el que ha empujado esto, busca inversiones y recaudar, ¿no es cierto? Necesita recaudar. Y las grandes empresas de inteligencia artificial, por su parte, necesitan construir grandes centros de datos, pero no los que conocemos hasta ahora. En Chile hace años que hay centros que guardan información para la nube, una serie de cosas, pero la inteligencia artificial necesita instalaciones enormes que trabajan para leer, procesar y aprender todo para poder responder las preguntas que nosotros les hacemos. Entonces, sin esas instalaciones, ni Claude, ni Gemini, ni ChatGPT, ni el que ustedes quieran, pueden funcionar. Esos data centers requieren, entre otras cosas, energía barata, porque usan mucha energía, entonces es súper importante el precio de la energía, y espacio para desplegarse. Espacio físico. Espacio físico, como lo que hay en, por ejemplo, el desierto de Atacama, o en Magallanes, donde hay energía eólica o energía solar. O en Medio Oriente también ofrece condiciones para esto, pero Medio Oriente, dada la situación geopolítica del momento, no es un destino tan atractivo para instalarse. Claro, está más dudoso. Está un poco difícil. O algunas partes de Argentina. La semana pasada, el presidente de ese país, Javier Milei, publicó una columna en el Financial Times en la que les ofreció a las empresas de inteligencia artificial, entre otras cosas, que se instalen en Argentina. Dice, si ustedes se instalan en Argentina, les ofrezco impuestos bajísimos o nulos por década y prácticamente ninguna regulación. O sea, Argentina está muy interesado en atraer esos centros. Aquí el Ministerio de Hacienda entonces vio en el artículo 8 una manera de competir por esos enormes centros de datos. Centros que por otra parte, todo este negocio es nuevo, lo estamos viendo, se están saliendo a la bolsa, vemos que cada cierto tiempo vemos también que hay dudas sobre qué tan rentable es el negocio de la inteligencia artificial, o sea, todo esto está ocurriendo como sobre la marcha, pero hay hartas dudas sobre si esos centros de datos, qué tan buena inversión son, ¿ya? Y qué tanto retorno generan, porque por ejemplo, cuánta gente, más allá de la construcción, después tampoco utilizan mucha gente. No es que dan un montón de empleo, Claro. pero nadie quiere quedarse debajo de la fiebre de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, ya hay asuntos geopolíticos. ¿Vas a tener centros de datos o vas a depender de los que están en China y Estados Unidos? Entonces, hay hartas variables que se cruzan aquí. El problema es que para el ministro de Hacienda, el famoso artículo 8 provocó una reacción generalizada en los medios y en las sociedades de derecho a autor. La reacción fue muy transversal. Representantes de estos sectores fueron a una reunión con el ministro, de la ANP, de los medios, y la verdad es que iban pintados de guerra y se encontraron con una muy buena disposición al punto que el gobierno anunció una modificación para tratar de llegar a un entendimiento y presentó una indicación. El problema es que esa indicación fue considerada aún peor, o sea que profundizaba el problema. Y finalmente todo esto en la Cámara fue rechazada, el artículo 8, ampliamente, incluso con abstenciones y votos en contra del oficialismo. Desde entonces, además, han pasado cosas. Esto fue hace 3 semanas. Ha crecido mucho la desconfianza contra la empresa de inteligencia artificial, o por lo menos se ha hecho mucho más manifiesta. El Papa León XIV publicó Magnificat Humanitas, una encíclica en que denuncia el poder monopólico de las plataformas. Y sin hablar directamente de los medios, hace un énfasis muy fuerte en la importancia que tiene la búsqueda de la verdad, que no quede dominada por solamente algunas grandes plataformas. Y junto con eso, la semana pasada se realizó en Marsella el Congreso Mundial de Medios, con más de 1000 directivos de medios de unos 60 países. O sea, como el evento más importante que tienen los medios a nivel global. Y ahí el presidente del New York Times, A.G. Sulzberger, defendió elocuentemente el periodismo y dijo que las grandes empresas de inteligencia artificial se están robando los contenidos de los medios, que ya no se llevan solamente la publicidad, sino que las audiencias. Me contó Eduardo Sepúlveda, director del Libero y vicepresidente de la Asociación Nacional de Prensa, que estuvo ahí, que el artículo 8, cuando hablaron de esto, generó mucha preocupación y interés cuando presentaron el caso, porque es visto como un ejemplo, porque los medios están diciendo tenemos que unirnos contra esto, y fue visto como un ejemplo de cómo las plataformas van buscando espacios para entrar en los países. Mientras tanto, acá el gobierno no ha insistido en todo este contexto en el Senado con este artículo, con el artículo 8. Sin embargo, desde Hacienda me comentaban que no pierden la esperanza de lograr avanzar en una conversación que lleve un acercamiento entre las posiciones de los medios, las sociedades de derecho de autor y las plataformas. Aunque sea fuera de la mega reforma, digamos. O Claro, sea, pero idealmente... Ya está fuera de la mega reforma. Pero... Mira, no del todo, o sea, no lo daban totalmente como porque no pudiera reaparecer, pero siempre en la medida en que haya algún tipo de acercamiento entre los distintos actores que están acá en la disputa, porque acá hay visiones más restrictivas y más liberales, pero es un tema que se está discutiendo aquí en Chile y en todas partes del mundo y que va a reaparecer de una u otra forma.